Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. Y así se titula hoy la predicación, ¿no? La inmadurez espiritual. Y es que a lo largo de la vida, pues uno va cumpliendo años, ¿no? Uno más rápido que otro, no, mentira. Vamos toda a la misma velocidad, pero partimos de una edad diferente, ¿no? Y uno cuando va cumpliendo años no solo va cumpliendo años, sino también va adquiriendo pues, más capacidades, más conocimientos, ¿no? Uno cuando mira atrás, cuando empezó a trabajar, pues se mira y dice, joa, pues qué fallos tenía o lo que me costó aprender esto, ¿no? Y ahora se ve con unas capacidades diferentes. No solo conocimiento, sino reaccionas ante diferentes situaciones de una manera pues más templada, más sabia, ¿no? Yo recuerdo el primer proyecto en el que trabajé después de la universidad, la primera reunión que tuve de trabajo, me dijo el jefe, dice, oye, después de la reunión ves tomando notas y luego haces un resumen. Era en español, no me enteré de nada. No me enteré de nada. Le tuve que decir al jefe, digo, espero que hayas tomado tu nota, pues yo no me he enterado de nada. Era español, pero yo no me he enterado de nada, ¿no? Y también nos acordamos a veces, pues cuando éramos más jóvenes, ¿no? Ay, fíjate cómo metí la pata ahí, qué inmaduro era. Y también los jóvenes, ¿no? Cuando tenías a lo mejor 12 o 13 años, te puedes reír a veces pensando en cosas que hacías. Y uno va analizando un poco también su vida a veces del pasado, ¿no? Pero a veces no hacemos lo mismo con nuestra vida espiritual. Porque igual que nacimos un día, ¿no? En la fecha de nuestro cumpleaños, también nacimos de nuevo un día y ahí empezó a contar nuestro reloj espiritual. Y es bueno que uno también se analice de cómo está madurando, si está madurando espiritualmente, si cada vez está siendo más parecido a Cristo o no, ¿no? Es bueno pues comparar tu vida, cómo es hoy desde que te convertiste. Quizás tuviste un boom al principio, ese anhelo del Señor cuando te convertiste, pero a lo mejor piensas en los últimos 5 años y dices, la verdad que no he ido hacia adelante, sino si acaso a lo mejor me he estancado o he ido hacia atrás, ¿no? Porque en lo que nos gusta, a veces en el trabajo, en otras cosas, sí que uno pues, va avanzando, pero a veces no sé por qué, o sí, podemos intuirlo, en la vida espiritual nos estancamos. Y vamos a reflexionar sobre este tema en un pasaje de la epístola, la carta a los Hebreos. Concretamente, Hebreos capítulo 5, podéis ir en vuestras Biblias, capítulo 5, versículo 11. De ahí en adelante. Vamos a leer. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y los 3 primeros versículos del capítulo 6 dicen así, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a entender un poquito más sobre esta carta a los Hebreos, que a veces es un poco complicada porque habla mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero básicamente lo que está viendo aquí es una lucha entre el sistema religioso judío y Cristo. Es una lucha interna que están teniendo unos judíos por volver atrás, se han convertido a Cristo, pero todavía muchas de las tradiciones, mucho del judaísmo, como que les tira y es una lucha continua que tienen, ¿no? Y es abandonar pues, la religión popular, la religión bien vista, vamos a llamarlo pues, la religión, si lo queremos llamar religión, pero es por Cristo, lo cual se convertía en marginados, en denostrados, en oprimidos y les llevaba muchas dificultades, ¿no? Entonces no era fácil esa lucha para ellos. Y entonces llegamos a este pasaje donde se nos muestra, y lo vamos a dividir, dale una más,
perdón, otra más, esto es lo que estaba hablando, esa lucha, ¿no?, entre el judaísmo y Cristo. Y básicamente en este pasaje lo vamos a dividir en tres. En cuál es esa causa que producía esa inmadurez espiritual, ese estancamiento espiritual, cuáles eran las consecuencias y cuál es la solución. Y lo vamos a ver, yo creo, muy reflejados en algunos aspectos y vamos a ver cosas que nos puede aplicar hoy a nuestros días. Dale dos más. Otra más. Entonces, comienza en ese versículo 11 que hemos estado leyendo, dice, acerca de esto, ¿y de qué es esto? ¿Qué es acerca de esto? ¿No? Eso hay que leer unos versículos más atrás, y lo que le está hablando es del sumo sacerdocio de Cristo. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, el sumo sacerdocio, los sacerdotes, tenían que ser, solamente lo podían acceder a aquellos, los levitas, los descendientes de Aarón en concreto, para ser el sumo sacerdocio. Y aquí el autor de Hebreos le muestra que eso se ha acabado y con eso empieza el sumo sacerdocio de Jesucristo, ¿no?, que es superior a ese sumo sacerdocio humano, y les habla además de cómo Jesucristo es superior a Moisés, a Aarón, y establece un mejor pacto, ¿no? Y dice que es muy difícil explicarles esto, no por la cuestión en sí, sino porque están siendo tardos para oír. Aunque luego en el partir del capítulo 7 sí que se extiende un poco sobre este sumo sacerdocio de Cristo, pero está diciendo, dice, es que no puedo explicaroslo, es que no lo vais a comprender. No es porque sea algo sumamente difícil, sino porque es que estáis siendo tardos para oír. Y esa palabra tardos para oír, en el griego, en el original, la vuelve a usar en el capítulo 6, versículos 12, y ahí en Reina Valera la traduce como perezosos. Y ese es un poco el significado. No es un tardos para oír de os faltan neuronas, intelectualmente estáis un poco cortitos, no. Es un tema más de voluntad, de empeño, de diligencia, no de capacidad intelectual, porque el Señor no ha provisto su palabra para los intelectuales y los eruditos, sino para el pueblo llano. Pero hay una parte nuestra que debemos poner ese empeño, esas ganas, esa diligencia. Ese tardos para oír, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce muy, muy llanamente, dice, os entra por un oído y os sale por otro. Eso lo entendemos todos, ¿no? Pues es lo que estaba ocurriendo con estos hebreos. La palabra de Dios, toda la enseñanza que le estaban dando, le entraban por oído y le salía por otro. Y aquí me quisiera detener un poco, darle una más adelante, por reflexionar también nosotros si estamos siendo tardos para oír y cómo eso puede estar mermando nuestro estancamiento espiritual, nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Uno puede llevar 20 años en la iglesia y ser todavía un niño espiritualmente, y la causa, una de esas principales causas va a ser esa pereza, esa disposición para oír la palabra de Dios. Y hay varias razones que, igual que a los hebreos estos, nos puede llevar a nosotros a ser tardos para oír. Uno es la influencia religiosa. Estos hebreos, lo que hemos dicho, era una lucha entre abandonar el judaísmo, que estaba bien visto, y Cristo, que era para esa sociedad era una herejía, ¿no? Y les costaba mucho abandonar ciertas tradiciones religiosas, como pudiera ser este tema del sumo sacerdocio procedente del linaje de Aarón. Asimismo, hoy a nosotros podemos estar inmaduros espiritualmente porque todavía no hemos abandonado muchas prácticas religiosas. Por ejemplo, la adoración y veneración de imágenes, la oración por los muertos o a los muertos como intercesores, o tradiciones más arraigadas en el mundo evangélico, como podría ser la lectura de la Biblia, pero simplemente por leerla. Yo leo la Biblia. Porque a veces miramos a otros sistemas religiosos y vemos sus tradiciones, pero a veces no vemos nuestras propias tradiciones. Y cosas instauradas por Dios con un buen fin, las constituimos como un rito. Y leemos la Biblia, pues ya cumplió he leído la Biblia por la mañana, he hecho mi oración, he orado por los alimentos, ya he cumplido el día y soy un buen cristiano. Y se convierte en un puro ritual, ¿no? Esa es una de las razones por las que a veces pasajes que nos exhortan y nos confrontan con esta realidad, eludimos prestarles atención, ¿no? También la influencia sociocultural. En esa época, como decíamos,
no era fácil abandonar el judaísmo en el mundo hebraico porque suponía, pues eso, opresión, persecución, marginación. Y hoy en día también ser cristiano, el no ser tardos para oír, sino prestar atención a la palabra de Dios y ponerla en práctica, pues te catalogan como bichos raros, ¿no? Como que no cuadras, no cuadras con lo que está de moda hoy, ¿no? Ya pudiera ser pues, nuestra visión y práctica del noviazgo, del matrimonio, o cómo usamos nuestro tiempo libre, cuáles son nuestras prioridades, y pudiera ser que esto nos hiciera hacer caso omiso a algunas enseñanzas bíblicas que nos manda a actuar de esa manera. También otra razón que nos pueden hacer ser tardos para oír es la influencia de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, en el mundo hebreo, el tema del sacerdocio, pues había negocio ahí también. Muchos se lucraban con todo ese sistema y claro, oye, si obviamos un poco esta parte que predica Pablo, predica Pedro, pues oye, tampoco pasa nada y seguimos beneficiándonos económicamente, ¿no? Y así nos pasa también hoy a los creyentes, que algunos pasajes de la Biblia nos pueden llevar a tener algunos perjuicios aparentes económicos o de estatus y quisiéramos mejor que no existiera esa página o ese capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y por último, uno relacionado también con este pudiera ser el tema de la pereza y mis prioridades, ¿no? Lo que decíamos, esta palabra tardos para oír tiene que ver con el empeño, con echarle ganas, con diligencia. No es suficiente con leer un poco por encima la Biblia. Hay que pararse a reflexionar, meditar en la palabra de Dios, también a lo mejor apoyarnos en otros hermanos, ¿no? Lo que sí que encuentro mucho contraste en ese empeño, esa diligencia que nos pide el Señor con su palabra, a la que sí que mostramos con otras cosas que nos apasionan. Eso que podríamos llamar, o que llamamos hobbies, ¿no? El fútbol, el deporte, la tecnología, la música, la fotografía, cosas que nos encanta, que nos apasionan, devoramos artículos en internet, nos compramos libros, nos inscribimos en cursos para poder aprender más, que está bien, no digo que eso esté mal, ¿no? Pero compara esa pasión que muestras con ese hobby o con tu propio trabajo, haces másters, te esfuerzas, compara esa pasión y esas ganas que le pones con esas cosas y con la palabra de Dios. U otra manera de verlo, compara lo que has aprendido de ese hobby, cómo has crecido en tu trabajo y compáralo como creyente. Para reflexionar, ¿verdad? Si es así, deberíamos arrepentirnos, ¿no? Ser conscientes, confesar delante de Dios, decir, Señor, estoy siendo tardo para oír en estos aspectos de mi vida, me estoy estancando espiritualmente, ayúdame, ¿no? Porque sabemos que Él está ahí a nuestro lado con su palabra, con su espíritu, y Él es el primer, no interesado, pero Él tiene ganas, es su voluntad, es su deseo de que realmente crezcamos espiritualmente como lo era, de que crecieran espiritualmente estos creyentes a los que se dirige la carta a los hebreos. Pero Él, siendo esta la causa de ese estancamiento, esa inmadurez espiritual, no se quedaba ahí y tenía unas consecuencias. Y lo vemos en los versículos del 12 al 14. Y vamos a ver de una por una 4 o 5 consecuencias que evidenciaban esa inmadurez. La primera, que nos habla el versículo 12, la primera parte dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. No sé cuánto tiempo llevaban de convertidos, congregándose, escuchando la palabra de Dios, pero para el autor les parecía ya tiempo suficiente para que pudieran enseñar a otros. Y no se está refiriendo a que todos esos creyentes tuvieran que ser pastores o profesores, no era una enseñanza de manera oficial, pero sí debían estar enseñando a lo mejor a otros nuevos creyentes, a gente no creyente que estaban a su alrededor, debían estar ya capacitados por el tiempo que había pasado desde su conversión. Y es una pregunta también para nosotros, ¿no? Todo el tiempo que llevo, estoy enseñando, estoy capacitado para transmitir lo que yo he aprendido a otros. No para dar una masterclass en un seminario o una predicación, sino para mi compañero, para mi vecino,
para esta persona que se ha convertido recientemente? Pues debemos pensar en ello, ¿no? Porque vemos que esa consecuencia de no crecer espiritualmente no solamente la pagamos nosotros mismos, sino los que pudieran estar a nuestro alrededor. Y en eso también enseñar a otros, no solamente de fuera, sino también de nuestra propia familia, ¿no? Yo recuerdo un hermano de aquí de la iglesia que estaba estudiando más la palabra de Dios, no solo por él mismo, porque dice, es que mis hijos están creciendo y tengo que estar preparado para las preguntas que le vayan surgiendo, para enseñarle, para guiarle, para cuando vaya a ser adulto. Digo, amén, ¿no? Ese hombre tenía la cuestión clara de la importancia que tenía de enseñar a sus hijos. Y es que esto de enseñar a otros no es una opción, sino que en Colosenses 3:16 lo pone como mandato. Dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es un mandato. Enseñar a otros no es una opción, es un mandato que nos da ahí el apóstol Pablo a la carta a los colosenses. Dale 2 para adelante. Y otra consecuencia, en la segunda parte del versículo 12, dice que ya llevando tanto tiempo que debíais ser maestros, lejos de eso, lo que tenéis es necesidad de volver a ser enseñados los principios básicos. No puedes seguir aprendiendo. No puedes conocer verdades más profundas de la palabra de Dios por haber sido tardos para oír, por estar siendo perezosos, por no estar poniendo empeño. Te estás quedando pues en la introducción, en el nivel básico. En cambio, algunos creyentes que son inmaduros porque evidencian estos aspectos, se enredan en aspectos súper complicados de la palabra de Dios, de la segunda venida de Cristo, de la escatología, del final de los tiempos, que están ahí y hay que profundizar sobre ellos, pero a lo mejor primero hay que ir a aprender y profundizar en lo básico. No puedes dar ese salto todavía y acaba a veces eso en desastres. En desastres, de divisiones de iglesia, de enfrentamientos, lejos de crecer espiritualmente, te hundes espiritualmente. Y otra consecuencia también la vemos en el versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquel que es inmaduro, por ser tardo para oír, es inexperto. No domina la palabra de Dios. Y habla de la leche, ¿no? No solo en este pasaje, en otros habla de la leche, de la carne, y básicamente es eso, la leche pues son los aspectos básicos de la palabra de Dios que hay que aprenderlos, hay que conocerlos, hay que recordarlos, pero no puedes todavía comer la carne, no puedes todavía profundizar en esos temas que hay unas riquezas tremendas yo lo he experimentado y te llevan, no sé, pues a un conocimiento, a un nivel más de relación con el Señor. Empiezas a comprender cosas que dices, puedo alabarte por muchas más cosas que te podía alabar antes, porque estas cosas que desconocía, no comprendía, ahora las comprendo, y me lleva a maravillarme todavía más de ese Dios que tenemos. Eso lo pierdes por seguir estando con la leche y no poder comer esa carne, ¿verdad? En cambio, lo que decíamos, muchas veces en esos aspectos que verdaderamente nos gustan, nos apasionan, que en sí mismos no son malos, sí que comemos carne. Comemos carne de cómo pasarnos ese videojuego, de me sé todos los futbolistas que hay en toda la liga. Soy un ax de la fotografía, de los megapíxeles, etcétera, ¿no? Porque me apasiona y no está mal, está bien. Pero ¿por qué no pruebas la carne del Señor que tiene en su palabra, que te va a aportar muchísimo más, ¿no? que todo ello? Y otra consecuencia más nos dice el versículo 14. Dice, pero que el alimento sólido, esa carne, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos un contraste, ¿no?, entre el inmaduro espiritualmente
y el maduro. Parece que el maduro, la definición que nos da es aquel que es capaz de discernir entre el bien y el mal. ¿Y ese maduro cómo ha llegado a ser maduro? Dice que es por el uso. Si lo veis en el versículo 14, dice que por el uso, otra versión dice por la práctica, tienen tienen los sentidos ejercitados y son capaces de discernir entre el bien y el mal. Lo que pasaba con estos maduros es que tomaron la leche, conocieron las doctrinas básicas de la palabra de Dios y la empezaron a practicar, la empezaron a usar. Y por ese uso es que empezaron a tener discernimiento y empezaron a madurar. Esto es una ley universal. Tú te estudias la teoría, como no la pongas en práctica, no vas a seguir adelante. Pues con la palabra de Dios es igual. Estos empezaban ya a practicar eso que iban aprendiendo, según lo iban aprendiendo. Lo iban interiorizando en su vida. Lo iban poniendo en práctica. Y este discernir el bien y el mal no es solamente de, mira, eso es malo, mira, eso es bueno, eso es malo, sino es un discernir del bien y el mal también interno. Uno se da cuenta, según va madurando, lo que hay dentro de uno, de las necesidades que tiene de venir delante del Señor para que lo ayude. Y eso a su vez también te va madurando y haciendo crecer. Y es que esta inmadurez te lleva a comportarte como niños espirituales, como le ocurrió a la iglesia de los Corintios. Cuando leemos el capítulo 3 del 1 de Corintios, fijaros lo que ocurría por su inmadurez. Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo sí ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y es que eso es lo que pasa con la inmadurez espiritual, que te comportas como niños, como infantiles, y lleva a disensiones, a enfrentamientos entre hermanos, envidias, pues tú no eres tan importante, pues yo soy más importante, pues a mí me gusta más este, ¿cómo te puede gustar ese? Que tú no sabes nada, ¿no? ¿Cómo nos verá Dios cuando hacemos eso? Pobrecito, ¿no? Como nos veíamos a lo mejor nosotros cuando teníamos 8 o 10 años. Eso es lo que pasa cuando uno se estanca espiritualmente, ¿no? Y otra consecuencia, aunque no viene de manera explícita en este pasaje, pero sí que se evidencia a lo largo de la carta, y es aceptar falsas enseñanzas como verdaderas. Lo que decíamos, estos judíos estaban casi que no soltaban cosas del judaísmo, que creían cosas que eran falsas, que no venían de Dios, sino del hombre, ¿no? Y este es el peligro de también cuando uno es inmaduro espiritualmente, cuando no está creciendo, es que cualquier enseñanza que pueda sonar muy bonita, muy coherente, pero que sea contraria a la Biblia, pues la aceptas sin más, ¿no? En Efesios, que luego leeremos ese pasaje 4, lo habla, ¿no? De cómo es necesario que la Iglesia enseñe a las personas para que no sean llevados por un viento de doctrina para acá, para allá, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando un poco también con estos hebreos y puede que pase hoy cuando nosotros nos estancamos espiritualmente. Y quisiera contrastar estos creyentes hebreos con los creyentes de la iglesia de Tesalónica, que eran verdaderamente creyentes maduros, ejemplares. He puesto 2 pasajes, pero la verdad cuando uno lee las 2 cartas a los tesalonicenses te das cuenta que cómo eran creyentes que nos pueden servir de ejemplo, ¿no? Fijaros, en capítulo 2 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estos no fueron tardos para oír. Estos recibieron la palabra de Dios que venía de Dios, ¿no? Porque a veces utilizamos ya la coletilla, la palabra de Dios, y no nos paramos a pensar que es que Dios dijo eso. A través de otros hombres, Dios lo dijo. Y estos asimilaron, no fueron tardos para oír, sino le pusieron empeño y dieron verdaderamente valor a esas enseñanzas que les llegaban de Dios a través de hombres elegidos por Él, ¿no?
Y vemos el fruto que daban en estos creyentes, en 2 Tesalonicenses. Dice, debemos de siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cómo crecían estos creyentes, cómo maduraban en fe, en amor, porque habían recibido la palabra de Dios como verdaderamente venía de Dios, ¿no? Y vamos a ver por último la solución. ¿Cuál es la solución? Yo me he dado cuenta, estoy estancado espiritualmente o tengo que estar alerta para no quedarme estancado espiritualmente. ¿Cuál es la solución? Los 3 primeros versículos del capítulo 6 y un poco también del 14 del capítulo 5, ¿no? Nos da esas soluciones. Dice Hebreos 6, del 1 al 3, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios, en verdad, lo permite. Fijaros lo que le dice aquí el autor, ¿no? Dale una para adelante. Dice que vamos adelante a la perfección. Muchas veces la palabra perfección en el original lo que quiere decir es madurez, ¿no? Ser más adulto, más maduro, crecer, es la idea que hay detrás de esa perfección, no ser perfectos, que lo seremos cuando estemos con Cristo. Y dentro a lo largo de la Biblia, esa perfección, ese crecimiento cristiano, se asocia a ser más parecido a Jesucristo. Porque yo quiero ser más perfecto, yo quiero crecer, pero ¿dónde está la meta? Pues ser como Jesucristo. Y es ahí donde debemos caminar, donde deben caminar estos hebreos. Y esto pues es más parecido a Jesucristo en amor, en santidad, en conocimiento de Dios, en obediencia a Dios, en fe, etc. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué diferencias encontramos entre nosotros y Jesucristo? Ya sea en actitudes, en comportamientos, en santidad, en pureza, en amor. Fijaros que el autor se incluye que debe seguir cambiando la perfección. Dice, vamos, ese mete. Vosotros sois más inmaduros y tenéis que crecer. Pero es que yo, aunque no sea tan inmaduro, debo seguir creciendo porque todavía estoy lejos de ser como Jesucristo, ¿no? Debemos de seguir tratando, igual que nos esforzamos por mejorar en tantas cosas en esta vida, cuanto más en nuestra vida espiritual, que es lo más preciado, en ser más como Jesucristo. Y esto también nos muestra, ahora vamos a ver esas ayudas que Dios nos da, pero esto nos muestra también, todo esto no va solamente de acumular conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, porque como hemos visto en el 14, necesitamos ponerlo en práctica para alcanzar ese mayor discernimiento, ¿no? Uno puede ser un teólogo erudito, no sé cuántos premios, no sé cuántos libros, y a lo mejor es un niño espiritual, ¿no? La idea está en que ese conocimiento, según vamos adquiriendo ese conocimiento, lo vayamos poniendo en práctica. Y esto no estamos solos. Dios, para avanzar en ese conocimiento y en esa práctica de manera simultánea, de manera paralela, para convertirnos en cristianos maduros, Dios nos ha dado ayudas, no nos ha dejado solos. Vemos en ese versículo 2:3, dice, si Dios quiere, avancemos, si Dios lo permite, en verdad lo quiere, ¿no? Y vemos en diferentes pasajes cómo la Trinidad nos ayuda a crecer espiritualmente. No voy a leer todos los versículos, pero en primera de Pedro dice que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, porque es Dios el que en última instancia da verdaderamente el crecimiento. Y asimismo también el Espíritu Santo lo vemos en otros pasajes. También las circunstancias de la vida, ¿no? Esas adversidades, esas cosas que encontramos en nuestra vida nos ayuda a madurar, a crecer. Dios nos las permite que ocurran en nuestra vida como le permitió a Job, ¿no? El libro de Job no tiene sentido si no lees el capítulo 42, donde dice, después de todo dice, en verdad, de oídas te conocía, pero ahora te conozco verdaderamente, ¿no?
por todo eso que había atravesado, esa interacción, esa búsqueda de Dios, ese perfeccionamiento de su carácter. Dios utiliza muchas veces esas circunstancias para hacernos crecer. Lo leemos, por ejemplo, en Romanos 8:28, dice que todas las cosas cooperan para bien. Y en una escuela dominical lo hablamos, ¿no? Ese para bien no es que exitoso y todo eso, sino para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, y luego lo dice para perfeccionarnos, ¿no? Muchas cosas acaban siendo para bien para nosotros en el terreno espiritual, en el terreno de la fe, para conformarnos y ser más maduros, ¿no? Otra ayuda que nos da es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Te instruyes, ¿pero para qué? Para perfeccionarte, ¿para qué? Para prepararte para hacer toda buena obra, para ponerlo en práctica. Y por supuesto, la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no del edificio, no como hablamos tantas veces, sino de cada uno de los que conforman su cuerpo, de los que han sido bautizados, de los que creen verdaderamente en el Señor. Dios lo utiliza dándonos dones, como leemos en Efesios 4, dice que Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De nuevo, los constituye para hacernos más maduros a los creyentes, para que hagamos la obra. Anda, que el pastor no es solo el que hace la obra, para que hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. De nuevo, esos dones para edificarnos, para que lo pongamos por obra todo lo que aprendamos, ¿no? Dice que para que lleguemos a ser a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, perfeccionándonos, madurando para ser más parecidos a Jesucristo. Y también la comunión, ¿no? El pasar tiempo juntos, Dios lo utiliza para que crezcamos espiritualmente. No sé si os ha pasado, pero yo alguna vez en algunos retiros me han gustado las conferencias, pero he salido más edificado de las conversaciones y de los tiempos que he podido pasar con otros hermanos, ¿verdad? Y esa es la idea de esa comunión. Pero esas son las ayudas que nos da Dios, pero luego está nuestra parte. ¿Cómo utilizamos esas ayudas que Dios pone en nuestras manos para crecer espiritualmente? Dios quiere hacernos crecer. Oremos, pidámosle que nos ayude que nos dé sabiduría, que nos ayude a crecer espiritualmente. Esas circunstancias de la vida que Dios pone en nuestra vida, debemos disponer de cómo las afrontamos. Cuando pasan esas circunstancias adversas o cuando estamos dentro de ellas, ¿cómo las enfocamos? Además de tener alivio de que han pasado, reflexionamos y vemos cómo eso ha cambiado o ha impactado nuestra vida, sacamos una lección, vemos la mano de Dios, damos gracias a Él, nos acogemos a Él, confiamos en que Él está al control de todo. Si no, las circunstancias que Dios pone en nuestro camino no obrarán para ese crecimiento. La palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, a fin de perfeccionando, pero está ahí, no la ha dado. Pero si no hacemos uso de ella, debemos hacer un estudio diligente, frecuente de la palabra de Dios y de forma individual, pero también con apoyo. Para eso también está la iglesia, los demás hermanos, para apoyarnos en ese estudio, no estar lobos solitarios, como predicó una vez José Antonio, el hermano de Tana, ¿no? No ser lobos solitarios, sino aquí en la iglesia hay estudios bíblicos todas las semanas, hacemos uso de ellos para crecer espiritualmente, para conocer más la palabra de Dios. Hay seminarios, hay institutos bíblicos, lo que decíamos, muchas veces por crecer en otros ámbitos de nuestra vida, hacemos cursos, leemos un montón de historias, pedimos ayuda a alguien que nos ayude para conocer más sobre eso, pero luego llegan los temas de la palabra de Dios y no hacemos lo mismo. Es una cosa para reflexionar y evaluarnos, ¿no? Y también, como hablamos, esa comunión.
Un versículo muy conocido y que se ha hablado mucho en estos tiempos de pandemia es también en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos congregarnos, dentro de todo siempre de lo posible, ¿no? Pero ¿de qué sirve congregarnos si no hacemos lo otro que nos dice? Dice que debemos congregarnos porque así nos estimulamos al amor y a las buenas obras y también nos exhortamos. Si nos congregamos pero no hacemos eso, no cumplimos el propósito por el que nos congregamos. No sé si me explico, ¿no? Debemos congregarnos y tener conversaciones y comunión. Está bien de temas así, ¿qué tal el trabajo? ¿Qué tal te va? Está bien. Pero ¿y esas conversaciones más profundas? Esas conversaciones de cómo está tu relación con el Señor. Mira lo que está haciendo el Señor en mi vida. Mira lo que me ha ocurrido. Ora por mí por esto. Ora por... Esos temas a veces los dejamos de lado, ¿no? Y no se diferencia mucho una conversación con un hermano que con otro no creyente. Y no digo que no tengamos que preocuparnos unos por otros, qué tal el trabajo, qué tal, no sé, qué tal la mudanza, etcétera, ¿no? Pero a veces dejamos de un lado todas esas conversaciones profundas que realmente nos estimulan al amor, a las buenas obras, nos exhortan. Y quisiera concluir de esto no es pura teoría, no es solo que está ahí porque ocurrió y le sirvió a unos, sino yo esto lo he visto como ha impactado en mi vida. Yo estuve muchos años leyendo la Biblia, pues como hemos dicho, casi como un ritual. Y de pronto, pues, encuentro unos amigos creyentes, allí yo soy de un pueblo de Toledo, por allí por Toledo encuentro unos creyentes, empiezo pues a pasar tiempo con ellos y eso, y me doy cuenta, digo, yo llevo muchos años leyendo la Biblia, pero que no sé nada comparado con ellos. Y luego cómo lo explicaban, cómo lo reflexionaban. Para mí la lectura de la Biblia se había convertido en un ritual. Y fue gracias a la iglesia, a esos creyentes, que yo me di cuenta, ¿no?, de tantos años, y no solamente el conocimiento de la Biblia, sino cuántos aspectos de la palabra de Dios yo había sido tardo para oír y no estaba poniendo en práctica. Y al verlos a ellos, yo fui estimulado a las buenas obras. Fui exhortado a tantas prácticas erróneas que yo estaba haciendo y a partir de ahí empezó una carrera, ¿no? Pues gracias también a... Yo pedí, justo, es que todo esto lo saqué del test de la palabra de Dios, pero luego lo apliqué, digo, es que así ocurrió. Yo pedí a Dios, digo, Señor, yo quiero ser como ellos. Yo quiero crecer espiritualmente como estos jóvenes. Yo quiero conocer más de tu palabra. Y de pronto veo en un anuncio del periódico Protestante Digital que se hace un estudio bíblico los martes en una iglesia que estaba al lado de mi trabajo. Dios lo puso ahí. Más adelante ocurren unas circunstancias en la iglesia que me tienen que poner, casi por obligado, porque no había más, de profesor de escuela dominical. Puse en práctica todo lo que había aprendido, tal cual lo aprendí en esos estudios bíblicos, a la escuela dominical. Otros institutos, seminarios bíblicos que también me ayudaron a crecer espiritualmente. Y me hicieron ver pues, cosas de cómo practicarlo, de aplicarlo, porque como decimos, esto no es acumular conocimiento para ser el mejor en el trivial cristiano. Es para ponerlo en práctica, para conocer más a Dios, para realmente a veces uno escucha, oh, el Señor es maravilloso, y uno como que le suena raro. Si te suena raro, mírate, porque es que no conoces todavía a ese Dios del que te tienes que maravillar y sorprender, ¿no? Sorprender. Y esto no es solamente la voluntad humana, es el Espíritu Santo que conduce y guía en todo momento todo ese proceso. Y a veces uno, incluso, es difícil, hay una línea delgada entre la inmadurez y la no conversión, ¿no? Y si estás siendo tardo para oír, porque ni siquiera has nacido de nuevo, es el mejor momento. En la carta de Hebreos lo dice, ¿no? Es que mañana puede ser tarde. No seas reacio a rechazar esa palabra de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu confianza en ese Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que te ama y que realmente quiere tener esa comunión contigo y que tú seas más parecido a su Hijo Jesucristo.